El amanecer revela la verdadera regla del juego. En la historia anterior, Ponto había comenzado aquella pelea creyendo que su única opción era esconderse detrás de un escudo, pero Tai sabía que podía hacer mucho más. Después de obligarlo a enfrentar solo a un Thrall, Ponto finalmente comenzó a superar su miedo. Dejó de limitarse a recibir los ataques, aprendió a observarlos, a anticiparlos y finalmente a desviarlos. Fue entonces cuando 5 líneas carmesí aparecieron sobre su escudo sangriento. La energía recorrió completamente el metal. Su forma comenzó a cambiar, y Tai sonrió, porque aquello era exactamente lo que había estado esperando. Bienvenidos nuevamente a Audioseries Anime. Antes de continuar, quiero pedirles una disculpa por el retraso en la entrega. He pasado bastante ocupado estos últimos días y por eso no he podido mantener la continuidad que llevaba la serie. Pero aquí estamos de vuelta. Y aprovechando este regreso, quiero contarles que también vamos a darle un enfoque un poco diferente a la manera en la que estaremos narrando esta historia. Hasta ahora, hemos avanzado prácticamente siguiendo la división de cada capítulo original, pero quiero alejarnos de esa sensación de estar simplemente leyendo un libro capítulo por capítulo. A partir de ahora, vamos a tomar varios capítulos originales y convertirlos en una sola historia continua. Eso no significa que vayamos a saltarnos acontecimientos, no vamos a ocultar conversaciones importantes, ni peleas, ni habilidades, ni explicaciones necesarias para comprender el sistema, mucho menos revelaciones importantes. Simplemente vamos a conectar todos esos acontecimientos de una manera mucho más natural, como si estuviéramos siguiendo los episodios de una serie. Además, ya no estaremos limitados por los títulos originales. Cada nueva entrega tendrá su propio nombre, basado en lo que realmente ocurra durante toda esa parte de la historia. Y créanme, el cambio llega justo en un momento bastante interesante, porque Tai está comenzando a convertir a quienes lo rodean en verdaderos combatientes. Los vampiros ya han comenzado a darse cuenta de que algo extraño está ocurriendo dentro del valle, y cuando finalmente llegue el amanecer, Amber revelará por qué sobrevivir durante 7 días jamás significó realmente escapar. Ahora sí, continuemos con el legendario cazador de sangre. Las líneas carmesí terminaron de recorrer el escudo. Ponto todavía intentaba comprender qué estaba ocurriendo, pero Tai ya conocía la respuesta. Desde que había creado aquella arma, sabía que existían 2 maneras de hacerla más poderosa. La primera era sencilla, podía utilizar viales de sangre. 5 viales habrían sido suficientes para llevar el escudo desde grado F hasta grado E, pero desperdiciar semejante cantidad de recursos cuando existía otra posibilidad no tenía ningún sentido, porque el escudo sangriento poseía algo especial. Exactamente igual que el hacha de Tai y el arco de Rupert, tenía una característica única: podía evolucionar por sí mismo. Solo necesitaba cumplir una condición: recibir suficientes ataques enemigos. Y durante aquella noche, Ponto había bloqueado muchísimos Thralls, otras criaturas, e incluso el monstruoso ataque del Wendigo. Tai sospechaba que un golpe proveniente de una criatura tan poderosa debía haber proporcionado una enorme cantidad de progreso al escudo. Probablemente ya estaba muy cerca de evolucionar. Por eso, había dejado aquel último Thrall con vida. No estaba intentando únicamente enseñarle a Ponto cómo luchar, también estaba utilizando a la criatura para terminar de evolucionar su arma. Tai incluso había considerado atacarlo personalmente, utilizar su espada, o quizás su hacha, golpear repetidamente el escudo hasta provocar la evolución. Pero existía un problema. El sistema había sido bastante específico. Los golpes debían provenir de enemigos, y Tai dudaba mucho que pudiera engañarlo. Así que encontró una solución mucho más sencilla: utilizar a las criaturas más débiles del bosque. Y ahora, frente a sus ojos, la apuesta había funcionado. Cuando más tarde Tai colocara una mano sobre el escudo, el sistema terminaría confirmándolo. Escudo sangriento templado grado E. Atributo: cuanto más sea utilizado activamente para bloquear ataques enemigos, el escudo aumentará gradualmente su propio grado. Si el escudo resulta destruido durante un combate, puede repararse utilizando viales de sangre. Fuerza +2, agilidad 0, aguante +1, resistencia física +5. Y precisamente esa última estadística era lo que Ponto necesitaba. Tai no podía entregar rasgos vampíricos permanentes a sus compañeros. Tampoco podía hacer que consumieran viales para modificar sus estadísticas como él. Por ahora, la única manera que había descubierto de hacerlos más fuertes
era mediante las armas que fabricaba para ellos. Y Ponto estaba a punto de experimentar esa diferencia personalmente. En cuanto la transformación terminó, una oleada de energía recorrió su cuerpo. El agotamiento que hacía apenas unos segundos convertía sus brazos en dos enormes pesos comenzó a desaparecer. Sus músculos respondieron. Sus piernas se sintieron más ligeras. Ponto abrió completamente los ojos. El Thrall volvió a atacar, pero esta vez Ponto no retrocedió. Levantó el escudo. ¡Clang! Las garras chocaron contra el metal y Ponto no se movió, ni siquiera un paso. El joven miró sus propios pies, después observó al monstruo y una enorme sonrisa apareció en su rostro. ¡Puedo hacerlo! El Thrall lanzó el otro brazo. Ponto avanzó. Golpeó directamente el ataque con el escudo. ¡Clang! La garra salió completamente desviada. Y entonces, Ponto hizo algo que nadie esperaba. Corrió hacia adelante, saltó y descargó toda la superficie metálica del escudo directamente contra el rostro del Thrall. ¡Boom! La criatura retrocedió desorientada, pero Ponto no le permitió recuperarse. Volvió a avanzar. Colocó el borde redondo del escudo contra su pecho y utilizando aquella nueva fuerza, empujó al monstruo hasta estrellarlo contra un árbol. Ponto continuó atacando, una vez, otra y otra más. Había pasado de intentar sobrevivir detrás de un pedazo de metal a utilizar ese mismo escudo como arma, hasta que Tai finalmente avanzó. ¡Ya es suficiente! Su espada sangrienta atravesó la defensa del Thrall y la criatura cayó. Ponto había hecho prácticamente todo el trabajo, pero Tai necesitaba algo muy específico, el golpe final. Inmediatamente, el sistema respondió. Variantes vampíricas eliminadas, 6 sobre 30. Has obtenido un vial de sangre común. Tai retiró la espada. Después miró hacia Ponto. Ganaste. Ponto todavía respiraba agitadamente. Tai sonrió ligeramente. Y superaste tu miedo. Los demás sobrevivientes permanecían completamente sorprendidos. Para ellos, Ponto simplemente había comenzado a luchar muchísimo mejor de un momento a otro. La mayoría ni siquiera había reparado en los cambios del escudo, pero no todos eran tan fáciles de engañar. Amber observaba a Tai, después miraba a Ponto y nuevamente a Tai. Algo no encajaba. Primero habían sido las armas, después la fuerza de Tai, ahora Ponto. ¿Por qué aquellas cosas imposibles siempre ocurrían alrededor del mismo hombre? Pero una pregunta todavía más importante comenzó a aparecer en su cabeza. Tai claramente estaba intentando fortalecer a las personas que permanecían a su lado. Entonces, ¿realmente podía confiar en él? Tai caminó hasta Ponto, colocó discretamente una mano sobre el escudo y confirmó toda la información. Después bajó la voz. Tu escudo acaba de recibir una mejora bastante grande. Ponto observó las nuevas líneas sobre el metal. Tai continuó. Y cuando los demás comiencen a preguntar, no seas demasiado amable. Ponto lo miró confundido. ¿Por qué? Tai señaló discretamente hacia los sobrevivientes. Porque cuando comprendan lo que tienes, todos van a querer lo mismo. Ponto volvió a observar el escudo. Ahora podía sentirlo, aquella energía, la resistencia, la fuerza adicional recorriendo sus brazos. Por primera vez, comenzaba a comprender una pequeña parte de lo que Tai realmente podía hacer. Tai, su voz cambió. Me alegra haberte conocido. Tai lo miró. Y siento haber dudado de ti antes. Tai levantó una mano. Déjalo. Ponto guardó silencio. Guarda los discursos para cuando salgamos de este valle. Tai observó hacia el bosque. Porque tengo la sensación de que todos vamos a tener que esforzarnos el doble para conseguirlo. Y eso comenzaba inmediatamente. Tai abrió discretamente su inventario. Inventario: 7 viales de sangre comunes, un vial de sangre refinado. Después levantó la voz. Seguimos avanzando. Todos lo miraron. Tai acomodó sus armas. Vamos a limpiar este bosque. Su mirada se endureció. Y vamos a salir de aquí. Pero muy lejos de ellos, algo acababa de cambiar. En la zona donde habían enfrentado al Wendigo, el enorme cuerpo de la criatura todavía permanecía sobre la tierra. El bosque estaba completamente silencioso, hasta que una figura apareció entre las sombras. Un hombre. Vestía un uniforme completamente negro. Sus ojos carmesí atravesaban la oscuridad. Era uno de los coordinadores. Se acercó lentamente al Wendigo.
observó la enorme herida que atravesaba completamente su cuerpo, y por primera vez su expresión cambió. ¿Una criatura de este nivel? Observó cuidadosamente el corte. Eliminada durante la segunda noche, aquello no era normal. No importaba cuántas veces se hubiera realizado aquel juego, algo semejante jamás había ocurrido tan pronto. El coordinador levantó lentamente la mirada. Hay algo incorrecto en este sector, y si realmente uno de los humanos había conseguido semejante hazaña, los demás debían saberlo. Tengo que informarlo inmediatamente. Una ráfaga atravesó los árboles, y cuando las hojas dejaron de moverse, el hombre ya había desaparecido. Mientras tanto, Tai continuaba avanzando, sin saber que, por primera vez, los verdaderos responsables de aquel lugar habían comenzado a prestarle atención. El grupo ya no se movía como antes. Ahora existían claramente dos partes. Al frente, Tai, Ponto, Rupert y Amber, la pequeña vanguardia que realmente combatía. Varios metros detrás, Big Tony y los otros 3 sobrevivientes. Durante el resto de la noche encontraron criaturas dispersas, pequeños grupos de Thralls, algunos Dips, por suerte ningún otro Wendigo, y tampoco grandes hordas. Tai ya no conseguía terminar personalmente con todos. A veces Amber era más rápida, o Rupert encontraba el ángulo perfecto para disparar, pero eso no significaba que Tai desperdiciara los cuerpos. Cada vez que una criatura caía, se acercaba, colocaba una mano sobre ella y fingía comprobar que realmente estuviera muerta. En realidad, estaba extrayendo su sangre. Tampoco volvió a utilizar a Ponto para entrenar el escudo. Había funcionado una vez, pero llevar un arma de grado E al siguiente nivel probablemente requeriría cientos de ataques provenientes de criaturas débiles. Y ahora, el tiempo era demasiado importante. Necesitaban sangre. No podían permanecer horas golpeando un escudo. De repente, Rupert levantó una mano. «Esperen». Todos se detuvieron. Rupert comenzó a escalar rápidamente un árbol. Para ser alguien que constantemente se quejaba, podía resultar sorprendentemente ágil cuando quería. Desde una de las ramas observó hacia adelante. «Tenemos dips». Tai levantó la mirada. «¿Cuántos?» Rupert entrecerró los ojos. 5. Amber inmediatamente se puso seria. «Los dips son más problemáticos que los Thralls». Ponto acomodó su escudo. Amber continuó. «Son muchísimo más rápidos. Y 5 al mismo tiempo pueden rodearnos fácilmente». Ponto frunció el ceño. «Pero ustedes ya derrotaron un grupo antes de encontrarnos». Amber lo miró. «Porque estaban ocupados atacando a otras personas». Después dirigió una mirada hacia Tony y los demás. «Y dudo mucho que alguno de ellos quiera servirnos como distracción». Rupert descendió del árbol. «Entonces tengo una solución bastante sencilla». Todos lo miraron. «Nosotros hacemos prácticamente todo». Levantó el arco. «Nosotros peleamos. Nosotros conseguimos comida. Nosotros mantenemos vivo al grupo». Rupert señaló hacia los demás. «Si no quieren servir de carnada, perfecto», sonrió. «Entonces dejamos de darles comida». «No puedes hacer eso». Shanta avanzó inmediatamente. Sujetaba su ballesta completamente vacía. «No puedes obligarnos a arriesgar nuestras vidas». Rupert giró lentamente. Una sonrisa casi diabólica apareció en su rostro. «Creo que acabamos de encontrar nuestra primera voluntaria». El rostro de Shanta perdió completamente el color. Retrocedió y terminó ocultándose detrás del enorme cuerpo de Big Tony. Antes de que aquello terminara en otra discusión, Tai habló. «No necesitamos a nadie». Rupert lo miró. «Los 4 podemos hacerlo». Tai observó hacia los Dips. «Las cosas son diferentes ahora, y además, aquel grupo era precisamente lo que necesitaba». La vanguardia se separó. Rupert tomó posición. Tensó el arco sangriento. Apuntó. Respiró y disparó. Esta vez, la habilidad especial del arma se activó.
La flecha atravesó el bosque sin producir absolutamente ningún sonido. Los extraordinarios oídos de los Dips no pudieron advertirles nada. El proyectil alcanzó al primero y cayó antes de alertar a los demás. Aquellas criaturas eran rápidas, pero sus cuerpos eran muchísimo menos resistentes que los de los Thralls. Mientras mantuvieran el elemento sorpresa, podían eliminarlas rápidamente. Tai salió disparado desde la vegetación. Su hacha sangrienta templada atravesó el aire. Un solo movimiento, y otro Dip cayó. Amber entró desde un costado, Ponto desde el otro. Lo que anteriormente habría sido una batalla desesperada, ahora parecía completamente diferente. Cuando todo terminó, Tai había eliminado personalmente a 2. Amber y Ponto se encargaron de los demás. Después, Tai recorrió cada cuerpo, uno por uno, extrayendo toda la sangre disponible. Cuando terminó, abrió nuevamente el inventario. 16 viales de sangre comunes, un vial de sangre refinado. Misión: variantes vampíricas eliminadas 9 sobre 30. 16. La cantidad había aumentado muchísimo, y Tai sabía perfectamente que aquella oportunidad no duraría para siempre. Los vampiros no iban a permanecer sentados observando cómo alguien eliminaba sistemáticamente todas sus criaturas. En algún momento reaccionarían. Quizá enviarían monstruos más fuertes, quizá intervendrían personalmente. Por eso necesitaba aprovechar cada minuto. Miró hacia el cielo. El color comenzaba a cambiar. El amanecer estaba cerca. Durante el día podrían descansar, y Tai finalmente tendría tiempo para decidir qué hacer con todos aquellos viales. ¿Mejorar armas? ¿Crear nuevo equipamiento? ¿Evolucionar habilidades? Ahora tenía suficientes recursos para comenzar a tomar decisiones realmente importantes. Entonces, los primeros rayos dorados atravesaron las copas de los árboles. La segunda noche había terminado. Tai respiró profundamente. Habían avanzado mucho más lentamente de lo que deseaba, principalmente porque debían esperar constantemente a los demás, pero seguían vivos. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, Tai sentía algo parecido a confianza. Regresaron hacia el lugar donde habían dejado al resto, pero al entrar en el claro, se detuvieron. No había nadie. Rupert miró alrededor. Bueno, esto sí es nuevo. Escaló rápidamente otro árbol. Observó en todas direcciones. Después descendió. Nada. Desaparecieron. Se encogió de hombros. Quizá finalmente se cansaron de nosotros y decidieron marcharse solos. Amber negó inmediatamente. No. Todos la miraron. Estaban aterrorizados. Amber observó el suelo. Jamás se habrían alejado voluntariamente durante la noche sin una buena razón. Comenzó a revisar la tierra. No había sangre, no había señales de pelea, ni rastros evidentes de que alguna criatura hubiera atacado. No fueron emboscados. Tai frunció el ceño. Amber continuó. Probablemente encontraron otro grupo, uno más grande, y decidieron marcharse con ellos. Tai permaneció pensativo. Podían comprobar rápidamente los alrededores, pero aquella desaparición también había eliminado una distracción, porque Amber le debía una respuesta. Tai giró hacia ella. Vamos a revisar el perímetro. Hizo una pausa. Pero antes me prometiste algo. Amber guardó silencio. Dijiste que si sobrevivíamos esta noche, finalmente me contarías la verdad. Tai la miró directamente. ¿Qué ocurre el séptimo día? La respuesta sobre Tony estaba escondida apenas unas horas atrás. Mientras Tai, Ponto, Rupert y Amber combatían contra los Dips, Tony y sus 3 acompañantes permanecían bastante lejos. Demasiado lejos para observar claramente la pelea. Y eso era completamente intencional. No querían ver sangre, porque si podían verla, significaba que estaban demasiado cerca. Entonces, los arbustos detrás de ellos comenzaron a moverse. Shanta levantó inmediatamente su ballesta, aunque seguía sin tener una sola flecha. ¿Qué es eso? Tony levantó su enorme masa. Los otros 2 sobrevivientes también prepararon sus armas. Las hojas comenzaron a separarse, y entonces aparecieron 4 figuras, humanos. Shanta dejó escapar el aire. Son personas. Por primera vez desde que abandonaron aquel enorme salón, habían encontrado otro grupo de sobrevivientes con vida. 4 jóvenes avanzaron hacia ellos, ropa desgastada, armas medievales, exactamente igual que todos los demás prisioneros.
Uno llevaba una enorme espada larga sobre el hombro. Vaya, sonrió. No esperaba encontrar otro grupo tan pronto. Miró alrededor. Me alegra ver que consiguieron sobrevivir. Después señaló hacia sí mismo. Me llamo Yaqueo. Tony levantó una ceja. ¿Yaqueo? El joven sonrió. Sí. Tony lo observó. ¿No Jake? Yaqueo soltó una pequeña risa. Reclámale a mis padres. Aquello relajó ligeramente el ambiente, pero Tony no bajó la masa. Yaqueo observó su enorme cuerpo. Estaba preguntándome cómo un grupo tan pequeño había conseguido sobrevivir. Sonrió. Pero viendo a este grandulón, creo que ya tengo la respuesta. Uno de los acompañantes de Tony estuvo a punto de hablar. En realidad fue porque Tony le dio discretamente una patada detrás de la pierna. El hombre entendió inmediatamente. Cállate. Tony no pensaba explicarles que quienes realmente los habían mantenido vivos estaban peleando contra monstruos a pocos metros de distancia. Yaqueo continuó. De cualquier manera, tuvimos suerte de encontrarnos. Explicó que ellos pertenecían a un campamento mucho mayor. Los cuatro simplemente estaban patrullando los alrededores, buscando sobrevivientes. Pueden venir con nosotros. Shanta abrió completamente los ojos. Yaqueo continuó. Cada persona que encontramos la llevamos al campamento. Mientras más seamos, mejor. Y si suficientes personas trabajan juntas, quizá podrían encontrar una salida del valle. Los tres acompañantes de Tony prácticamente querían aceptar inmediatamente, pero Tony levantó una mano. Esperen. Todos lo miraron. Primero vamos a hablarlo. Se apartaron unos metros. Yaqueo no protestó. Tranquilos, tómense su tiempo. Tony bajó la voz. No sean idiotas. Shanta frunció el ceño. ¿Qué? No podemos confiar automáticamente en cualquier persona que aparezca. Tony señaló discretamente hacia Yaqueo. El hombre que nos habló cuando todo esto comenzó también parecía completamente humano. Aquello era cierto, pero no era la verdadera preocupación de Tony. Lo que realmente estaba calculando era su posición. Antes había sido el líder. 15 personas seguían sus órdenes, hasta que Tai comenzó a demostrar capacidades que ningún humano normal poseía. Desde entonces, Tony había pasado de líder a simplemente caminar varios metros detrás. Permanecer con Tai aumentaba muchísimo sus posibilidades de sobrevivir, pero dentro de aquel grupo, Tony ya no tenía ninguna autoridad. En un campamento mayor, quizá las cosas serían diferentes. Entonces Shanta habló. No deberíamos mencionarles a los otros. Tony la miró. ¿A Tai? Sí. Shanta apretó la ballesta. Ese tipo está loco. Ni siquiera está buscando una salida. Está caminando por el bosque buscando criaturas para matar. Miró hacia donde se encontraba la vanguardia. Va a conseguir que todos terminemos muertos. Uno de los sobrevivientes dudó. Pero ellos nos salvaron. Shanta reaccionó inmediatamente. ¿Y? ¿No escuchaste a Rupert? Nos llamó lastres. Dijo que podrían utilizarnos como carnada. Después miró a los otros. ¿De verdad quieren permanecer con personas que piensan de esa manera? Poco a poco, los demás comenzaron a asentir. Tony todavía necesitaba saber una cosa. Regresó hacia Yaqueo. ¿Cuántos son en tu campamento? Yaqueo respondió inmediatamente. 15. Tony guardó silencio. Comenzamos 10. Encontramos otros 5. Yaqueo sonrió orgullosamente. Y todavía no hemos perdido a nadie. Aquello cambió completamente la decisión. 15 personas, ninguna muerte. Eso significaba seguridad, organización y probablemente una estructura donde alguien como Tony podía recuperar cierta importancia. Finalmente bajó la masa. Está bien. Miró hacia Yaqueo. Guíanos. Y así, mientras Tai y los demás combatían contra los Dips, Tony, Shanta y los otros dos sobrevivientes desaparecieron entre los árboles, sin avisar, sin regresar y sin siquiera mirar atrás. Horas después, la luz del amanecer ya cubría completamente el bosque. Tai todavía no conocía aquella historia, pero tampoco tenía tiempo para preocuparse demasiado por Tony. Había algo mucho más importante.
Amber se apoyó contra un árbol. Su expresión cambió completamente. Una promesa es una promesa. Tai permaneció frente a ella. Ponto y Rupert también escuchaban. Amber levantó lentamente la mirada hacia el cielo. El séptimo día, todo termina. Tai frunció ligeramente el ceño, pero Amber todavía no había terminado. Los coordinadores reúnen a todos los sobrevivientes que quedan dentro del valle. Silencio. A todos. Ponto dejó de sonreír. Rupert permaneció completamente inmóvil. Amber continuó. Y después nos obligan a luchar. Tai entrecerró los ojos. ¿Contra qué? Amber lo miró directamente. Contra nosotros mismos. Nadie habló. Una batalla entre todos los sobrevivientes. Hasta la muerte. La revelación cayó sobre ellos con muchísimo más peso que cualquier ataque del Wendigo, porque de repente todo aquel juego comenzaba a adquirir un significado diferente. Los monstruos, el hambre, las armas, las noches, la competencia, no estaban intentando descubrir simplemente quién podía sobrevivir a las criaturas. Estaban preparando a los humanos para terminar eliminándose entre ellos. Amber observó nuevamente el cielo, y su voz se volvió completamente fría. En este lugar, Tai, no existen amigos. Miró hacia Ponto, después hacia Rupert, y finalmente directamente hacia Tai. No existen aliados, solo existen los que sobreviven y los que mueren. Y con esa revelación, todo lo que Tai creía saber sobre aquel juego acababa de cambiar. Hasta ahora, el enemigo había sido bastante sencillo de identificar. Thralls, Dips, Wendigos y los vampiros responsables de encerrarlos allí. Pero ahora, Tai acababa de descubrir algo mucho peor. Si realmente llegaban al séptimo día, las mismas personas que estaban luchando juntas para sobrevivir terminarían obligadas a enfrentarse entre ellas. Y eso planteaba una pregunta bastante complicada. ¿Qué ocurrirá cuando Tai tenga que elegir entre su propia supervivencia y las personas que poco a poco comienzan a confiar en él? Ponto ya está haciéndose más fuerte. Rupert parece haber aceptado finalmente su lugar junto al grupo. Amber comienza a preguntarse si realmente puede confiar en Tai. Y mientras todo eso ocurre, los coordinadores ya descubrieron que alguien consiguió matar un Wendigo durante la segunda noche. Tai todavía no lo sabe, pero acaba de llamar la atención de quienes controlan este juego. Y probablemente eso significa que las próximas noches no serán tan sencillas. Déjenme saber en los comentarios qué creen que hará Tai ahora que conoce la verdad sobre el séptimo día. ¿Intentará encontrar una manera de romper las reglas? ¿O terminará descubriendo que existe algo todavía peor detrás de todo este juego? Si quieren continuar descubriendo la historia de El legendario cazador de sangre, no olviden suscribirse y apoyar el video. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Esto es Audioseries Anime, y nos vemos en la próxima parte.